Muy bien, hermanos. En esta hermosa mañana quisiera empezar hablando del tema de la obediencia a la palabra de Dios y al sometimiento a las Escrituras. Desde el inicio a una pregunta, y es: ¿cómo es posible que hoy tengamos personas, y no voy a referirme a las personas que están fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, que estas personas no obedezcan la palabra del Señor? Pero no quiero que usted piense en una respuesta como tratando de justificar la razón por la cual no lo hacen, o tratando de enjuiciar la razón por qué sí lo hacen, sino que usted piense sobre una posible respuesta dirigida al hecho de qué es lo que motiva a la iglesia para obedecer la palabra del Señor. ¿Cuál debería ser la razón y el argumento para que a usted todos los días, aun cuando no quiera obedecer la palabra del Señor, no quiera tener contacto con la palabra del Señor, se vea en la necesidad de pensar un poco del por qué debo mantenerme en esa palabra? Y quiero recordar el hecho de Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que narra la historia de la creación del hombre. Dios creó al hombre, y estoy convencido que cuando usted lee la historia, mira que Dios estaba satisfecho, Dios estaba feliz, Dios estaba en su pleno gozo de saber que lo que había hecho tenía un comportamiento dirigido hacia Dios, tenía una reverencia para honrar a Dios, tenía sentido para buscar a Dios, tenía algo que dentro de su esencia misma reconocía a Dios, aunque Dios no estuviera ahí en algún momento de sus vidas. Dios creó al hombre, y dice la Biblia que lo creó a su imagen y a su semejanza. Dios lo puso con atributos divinos para obedecer, para escuchar, pero ante todo para poder reconocer a Dios. Y Dios lo puso ahí en el huerto, y en el huerto que lo puso, Dios se movía, Dios pastoreaba, Dios estaba, y Dios gestionaba que todo estuviera en abundancia para el hombre. Dios proveó todo lo que necesitaba para alimentarse, pero también Dios puso lo que el hombre necesitaba para tener una buena relación con Él, y era un corazón enmarcado en la obediencia a la palabra del Señor. Dios puso al hombre dispuesto a obedecer, pero si hay una de las cosas que debo resaltar del Génesis, es que también estaba aquí un tercer participante, y ese era Satanás. Y yo quiero que usted piense sobre la obra de Satanás un momento, porque hablamos de Dios y hablamos del Espíritu Santo y hablamos de la obra de Cristo, y se nos olvida que hay un tercer agente que también cumple una misión. Cristo Jesús tiene la misión de rescatar, salvar, de limpiar, de presentar como hijos a toda la creación. El Espíritu Santo tiene la responsabilidad de guiar, de convencer, de limpiar, de llevar hacia la verdad, pero Satanás tiene la misión de destruirte, tiene la misión de arruinarte, tiene la misión de sacar la imagen de Dios de tu vida. Él tiene la misión de llevarte a lugares de oscuridad y tinieblas donde Dios no puede salvarte. Él va a estar en ese lugar eternamente, y no hablo de la vida en la tierra, hablo del infierno. Una vez en el infierno no es posible nada. Una vez en ese lugar no habrá salvación, no habrá misericordia, no habrá Cristo. Entonces, quiero pensar hoy en la faz de la tierra qué es lo que está sucediendo con la iglesia y la crisis de la palabra de Dios. Estamos en tiempos donde la palabra de Dios está sufriendo crisis en la vida de los creyentes. Estamos en tiempos de crisis donde la palabra de Dios no ocupa el lugar de ser la palabra de Dios, sino un libro de consulta para los momentos más difíciles de nuestras vidas. Entonces Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, pero Satanás entró a cumplir la misión que se le había asignado. Él, en su propia maldad, en su propio deseo de ser como Dios y de ocupar el lugar de Cristo, él entonces empezó a destruir todo lo que Dios creó. Y dice la Biblia que convenció a la mujer de pecado y cayó.
Dice la Biblia que la mujer convenció a su marido y cayó. Dice la Biblia que Dios mandó al hombre a trabajar por causa de su pecado. La Biblia dice que el mundo, el planeta, fue sometido a maldición por causa de nuestro pecado. Empezó toda la creación del Señor a ser corrupta, a estar dañada. La imagen de Dios empezó a distorsionarse. Pero Dios en su amor, Dios en su misericordia, envió a su Hijo Cristo para que esta humanidad pudiera volver su mirada a su Creador. Cristo cumplió el papel de satisfacer la ira de Dios en la cruz del Calvario. Y en ese mismo sentido nos dio su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos vivir una vida que agradara a Dios con base a la palabra de Dios. No una vida que agradara a Dios con base a los principios sociales, con base a lo contemporáneo o a la actualidad. La palabra del Señor dice que ella vive, que ella es eficaz, que ella es fuerte, que ella es útil, que ella enseña, redarguya y que es para siempre. Así enseña la palabra de Dios acerca de sí mismo. Pero algo que me llama la atención del Génesis es que Dios estaba en medio del jardín, pero también estaba Satanás. Y quiero decirle algo. Estaba Dios, pero aún así Satanás pudo entrar a la vida del hombre. Estaba Dios en el cielo, en su santidad, en su justicia, en su hermosura excelso. Y del corazón de Satanás se produjo la maldad que lo llevó a estar fuera del cielo, pero estaba allá. No estaba en la tierra, estaba en un lugar santo. Luego Dios creó un lugar santo especial para los hombres y también Satanás estuvo ahí. Y también Satanás empezó a hacer estragos. Se trajo del cielo, dice la Biblia, una tercera parte de los ángeles y en la tierra destruyó todo lo que Dios había creado. Y yo quiero que usted empiece a mirar a Satanás de una forma diferente. Yo no voy a predicar acerca de Satanás. Pero yo quiero que usted empiece a mirar que la función que él tiene es destruir, es robar, es matar, y él no está bromeando con eso. Él está cumpliendo su papel tan en serio como Cristo lo cumplió en la cruz del Calvario. Él no está bromeando con eso. Va a llevar a tus hijos, va a llevar a tu esposa, va a llevar a todos los que tenga que llevar, que no vivan de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso va a suceder. Y Dios es consciente que el hombre tiene algo que todavía no nos fue quitado en la cruz del Calvario. Y el cristiano tiene que vivir consciente de esa verdad. A ver, Cristo en la cruz del Calvario dice que quitó la esclavitud del pecado. ¿Usted cree eso? Amén. La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario nos dio entrada a las mansiones celestiales. ¿Usted cree eso? Amén. La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario nos limpió, nos purificó y nos presentó justos delante de Dios. ¿Usted cree eso? Pero la Biblia dice que no nos pudo quitar nuestro cuerpo mortal. La Biblia dice que hay algo que todavía habita en nosotros. Pablo dice que somos hombres habitados por dos cosas, tanto lo bueno como lo malo. Y hay algo que no podemos quitar de nosotros, aunque nosotros queramos. Mientras estaba allá atrás, yo estaba orando y estaba diciendo al Señor, quisiera temblar porque no puedo presentarme delante de ti como alguien que es justo y que es santo. Como alguien que tiene derecho porque tiene una apariencia externa. Dios conoce mi corazón y Dios sabe que en mí moran concupiscencias de las cuales Cristo me quitó en la cruz del Calvario, pero que mi cuerpo mortal aún se deleita en practicar. Dios conoce que en mis pensamientos la santidad 100% no se ejecuta porque aún sigo siendo un hombre mortal sometido a pasiones y deseos vanos y carnales. El cristiano no puede vivir ignorando esa verdad. Las personas no pueden olvidar que eso es una verdad. Vive en mí el Espíritu Santo de Dios, pero póngalo en un lugar que no corresponda a Dios. Póngalo en un lugar
corresponda a Dios. Póngalo a hacer cosas que no corresponden a Dios. Y dígame qué hace el cristiano. Dígame qué hace el que lee la Biblia todos los días. Dígame qué hace el que viene al servicio, todos los servicios que apertura la iglesia. De seguro caeremos porque somos esclavos del pecado y de su voluntad, a menos que Cristo sea nuestro Redentor, a menos que Cristo sea nuestro Salvador. Pero si usted se descuida en el hecho de vivir unidos a Cristo y de permanecer en obediencia a su palabra, usted es una máquina que produce pecado y también corrompe lo que tiene a su alrededor. Hoy aprendimos la lección dominical, la influencia que tiene una familia que adora a Dios. Aprendimos que Cornelio llevó salvación a su familia. Aprendimos que el carcelero de Filipo también llevó salvación a su familia. Aprendimos que los hombres que han abierto su corazón para con Dios han llevado bendición y vida eterna a sus familias. Pero también quiero decirle que aquel que cierra su corazón a la palabra de Dios lleva maldición y muerte a su familia. Lleva condenación y un lugar llamado infierno a su familia. Y por eso yo quiero hoy conversar con ustedes el hecho de que Dios en su sabiduría conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones, y aunque nos manifestemos en una apariencia de piedad, Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Y es poder pensar, oh, cuán malo soy, oh, cuán perverso soy, cuán lleno de maldad soy, que si no fuera por Cristo el Redentor, que si no fuera por el Cordero que dio su vida, que padeció en la cruz del Calvario, yo no podría estar aquí. Yo no podría pararme enfrente de usted y decirle nada porque no tengo justicia para eso. De esa manera, querido hermano, Dios, en su sabiduría y en su justicia, en su clemencia, nos permite a nosotros experimentar cosas que nos van a revelar la verdadera intención de nuestros corazones. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 8. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículos 12 y 13. ¿Alguien puede leerlo conmigo, por favor? Segundo de Reyes, capítulo 8, versículos 12 y 13. Entonces le dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él le respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Muy bien, vamos a contar un poco de historia. Estaba Eliseo hablando con un hombre que estaba a cargo de un ejército, un hombre poderoso de mando. Llegó a Eliseo y Eliseo lo vio y empezó a llorar. Empezó a llorar. Y este hombre se sorprendió y le dijo: ¿por qué llora mi señor? ¿Qué es lo que pasa? Yo me imagino que en el corazón, en el pensamiento de Hazael, estaba como: dime qué está sucediendo y yo voy y lo resuelvo. Si tú me dices que alguien se ha metido contigo, es cuestión de que tú me digas y en 2 segundos tenemos el asunto resuelto, ¿verdad? Es cuestión de que tú me digas si hay alguien, y esto me hace recordar a David
David cuando dijo, este hombre se comió a la propia ovejita de este otro, él dijo, el tal tiene que morir. ¡Mátenlo! No puede dudar vivo. Y él dijo, ese eres tú, Señor. Y yo estoy pensando un poco sobre esto. Y este hombre estaba diciendo, ¿por qué llora mi Señor? Venga y le doy un abrazo, mi hijo. ¿Qué pasa? Y Eliseo estaba llorando porque Dios estaba revelando la verdad que nadie puede ver en los ojos y en los actos de nosotros, los humanos. Y empezó a narrar lo que él iba a hacer. Dijo, tú vas a ver el vientre de las mujeres del pueblo de Israel, tú matarás a sus hijos, tú traerás destrucción, tú vas a hacer cosas terribles. Hazael no estaba pensando que él iba a hacer tal cosa, porque hasta ese momento él creía haber estado haciendo las cosas bien. Él creía que hasta ese momento todo estaba perfecto. Escúcheme con atención, Job estaba haciendo todo perfecto, pero Satanás estaba hablando con Dios acerca de su vida y Dios permitió que lo tentara. Usted no tiene idea de cuántas veces Satanás ha subido a hablar con Dios, pero Cristo diciendo, no papá, porque no puede soportarlo. No tenemos idea de cuántas veces Cristo, y la Biblia dice que Él es nuestro abogado delante de Dios, diciendo, no papá, no lo conduzcas, no permitas que Satanás lo toque, porque no tiene una vida espiritual bien, porque no lee la palabra de Dios, porque no tiene un corazón para obedecer. Yo me imagino a Cristo clamando por mi vida. Oh, cuánto yo glorifico a Cristo por eso. Cuánto yo glorifico a Cristo, porque si en mi justicia me paro hoy a enseñar la palabra del Señor, tendría que caer muerto. Tendría que padecer el sufrimiento, porque no hay nada de justicia que more en mí. Mas Cristo, que fue el que pudo agradar a Dios en todo. En este sentido, Hazael se paró y dijo, oh Señor, ¿pero qué es este pobre perro? Él estaba pensando de sí mismo, yo no puedo hacer eso. Necesito un poder sobrenatural en mí para yo poder hacer las cosas que tú estás diciendo que yo voy a hacer. Y déjame decirte, yo soy más bueno que el pan. Soy más bueno que cualquier otra cosa. Yo no puedo hacer tal cosa y estoy seguro que usted ha pensado de sí mismo tal cosa. Estoy seguro que usted ha pensado de usted mismo que usted no es capaz de hacer las cosas, pero usted tiene el poder que tiene Satanás cuando usted no ora. Usted tiene el poder que tienen las tinieblas en su vida cuando usted se aleja de la palabra de Dios. Usted tiene la capacidad que tiene usted frente a Satanás y usted temblaría como tiembla la tierra frente al sol. Usted pensaría que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es en Cristo. Es en Cristo. Es Cristo, es el vencedor. Es Cristo que pegado a Él no podemos enfrentarnos solos. Es en Cristo. Pero si la vida del creyente se mantiene en Cristo, como resultado tiene que vivir la palabra de Dios. Como resultado tiene que vivir amando las enseñanzas de la palabra de Dios. No, que es ese pobre perro, dijo él. Y él dijo, el Señor me ha dicho, tú serás rey. Sí. Ya se te ha dado el poder antes que tú aún puedas considerarlo. ¿Sabe? Fue en este lugar donde hablábamos en el aula de los jóvenes, creo que jóvenes, porque yo estaba ahí, yo supongo. Y estamos hablando acerca de nuestra actitud como cristianos. Y alguien dijo algo acerca de mantenerse para Dios. Yo hice una pregunta que quiero traer a ustedes en esta mañana, especialmente a madres que tengan hijos, a padres. Y yo quiero que usted sea honesto. Si un hombre viene con una escopeta a volar la cabeza de su hijo,
¿Usted qué haría? Que huele la mía primero. Yo le vuelo la de él primero. Yo haría eso. Si me da la oportunidad, se la quito y le vuelo la cabeza a él. Sí, yo haría eso. Yo no dejaría que alguien toque a mi familia. No dejaría que alguien haga daño a mi esposa. Yo no dejaría que alguien tocara a mi princesa. Tendría que enfrentarse a mí. Y tendría que ser más bravo que yo. Tendría que tener más fuerza que yo. Tendría que amar más a su vida que yo. Él tendría que tener más pantalones que yo y amar a su familia más que yo. No estoy dispuesto a que nadie la toque. Y yo haría eso, le quitaría su arma y ¡pum! Explotaría su cabeza. La Biblia dice aquí, no matarás, pero en un acto como ese yo lo haría. ¿Y sabe por qué lo haría? No por tanto amor que tengo a mi familia, sino por la dualidad que tengo en mi naturaleza pecaminosa, en que si se me olvida un mandamiento de la palabra del Señor por mis razonamientos, entonces iré en contra de la ley de Jehová. Entonces iré en contra de los principios del Señor y no hay justificación para que esto suceda. Antes, por el contrario, cada escenario se convierta en usted en una razón para hacer cumplir la palabra de Dios. Pero nuestros afanes y nuestros propios intereses nos impulsan y nos atan, nos ciegan y nos dejan ver más que nuestra propia condición. Daría lo que fuera por esas dos mujeres. Pero ¿cuánto daría por ese Salvador? ¿Cuánto daría por el Salvador? Que Job en su condición confió y dejó que Dios le quitara, pues Dios daría. Dejó que Dios se llevara, pues pertenecía a Dios y Dios aún multiplicaría. Dios lo hizo, Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Pero escatimamos más lo que tenemos a nuestro alrededor que antes de lo que hemos de tener obedeciendo a Dios. El Señor nos permite a nosotros pasar por diversas circunstancias y la razón por la cual nos permite a nosotros enfrentarnos al pecado. Usted diría, si yo soy salvo en Cristo, entonces ¿yo por qué peco? Levante la mano el que no peca en este lugar. Levante la mano los pecadores. Gracias. Era más fácil eso, ¿cierto? Era más fácil decir los pecadores la mano arriba y nos evitábamos pensar otra cosa. Sí, todos somos pecadores. En Cristo seguimos siendo pecadores. Pregúntese, ¿por qué peco? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo haciendo cosas que no agradan a Dios? ¿Por qué voy en contra de los principios del Señor? Porque aún sigue una naturaleza que Dios no nos ha quitado a nosotros y es ese cuerpo. Este cuerpo está viciado y este cuerpo no ha de quitárselo sino hasta cuando Cristo venga, hasta cuando Cristo venga por su iglesia y Él nos dé algo limpio, puro e incorrupto. No sucederá de otra manera y quiero que usted piense que si su cuerpo es corrupto, su cuerpo aún cuando more el Espíritu Santo de Dios en usted, si usted no se mantiene en Cristo, usted llevará su cuerpo a hacer cosas que no son debidas. Usted llevará a su cuerpo a pensar, a andar, a hablar cosas que no corresponden a los hijos de Dios. Dígame la última vez que usted pecó. Piense sobre eso, por favor. Piense sobre la última vez que usted pecó. Pudo haber sido hace un par de segundos. Recuerde qué mandamiento violó y recuérdeme si pecando usted recordó la palabra del Señor. De seguro, una de las funciones que tiene Satanás es hacernos olvidar de la palabra del Señor para encontrar placer en nuestras propias concupiscencias, en nuestros propios deseos y deleites. Nuestras propias concupiscencias no han pasado de moda, siguen vivas en nuestros cuerpos. Pensaríamos nosotros que la obra de Cristo no está completa. Pensaríamos nosotros que Cristo entonces, ¿qué hizo? Cristo quitó el poder del pecado. Cristo nos quitó todo poder que tenía Satanás sobre nosotros. Cristo nos hizo hijos de Dios, pero este cuerpo aún sigue lleno de maldades. Y somos máquinas
productoras de pecado. No se alteren por esto. Tantos hemos tenido que enfrentar una circunstancia donde no quedamos bien parados como hijos de Dios. ¿Te ha pasado? Donde no quedó bien parado como hijo de Dios. ¿Pero qué pasó con su Dios? ¿Hasta dónde llegó su Dios? Usted no dejó de ser hijo de Dios por eso. Pero eso sí nos hizo recordar algo interesante. Y es que nosotros, si estamos fuera de Cristo, no podríamos vencer nada. El único capaz de vencer a Satanás en la cruz y a su poder fue Cristo. El único capaz de darnos poder para vencer en medio de un mundo corrupto es Cristo. Y cuando Eliseo hablaba con Hazael, él le dijo: tú tienes dentro de ti algo que no reconoces ahora porque no puedes ver. Pero cuando llegue el momento, se dará cuenta usted mismo por sus obras, por sus actos, que eso siempre moró en usted. No es que va a venir de la noche a la mañana, moró con usted. Usted habita el bien y también habita el mal. No se le olvide eso. Y comió el hombre del árbol de la ciencia. ¿Y ese árbol cómo se llamaba? O sea que ahora es el hombre como uno de nosotros. ¿Qué sabe? Ok. Y nosotros no creemos a tu nombre. Bien, yo no, hermano. Gloria a Dios. No, aleluya. Yo no soy capaz de hacer eso. No, jamás. No. Yo soy capaz de hacerlo. Muy capaz, créanme. Muy capaz. Y por reconocer esa verdad, oh Cristo, no me abandones. Por reconocer esa verdad, oh Cristo, abrázame. O diría yo como el Salmo, vaya conmigo por favor al Salmo 119. Versículos 33 en adelante, el salmista hace una exclamación a la palabra de Dios y empieza a darle un lugar a la palabra de Dios y empieza a decir: oh Señor, es que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es salvación y vida eterna. La palabra de Dios convence de pecado. La palabra de Dios limpia las vidas para el creyente. El salmista empieza a decir: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Salmo 119, versículos del 33 al 40. Luego dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Yo estoy viendo a un hombre que está diciendo: Señor, yo puedo ser David, yo puedo ser un hombre poderoso, yo puedo tener conocimiento y entendimiento, pero si no es en tu palabra que mis actos hagan justicia, entonces yo estoy muerto. Yo no tengo sentido. Yo no tengo nada de qué decirle a usted, padre, ir a trabajar todo el día si sus hijos no están cimentados en su palabra. ¿De qué decirle a usted venir a la iglesia a cada servicio de apertura de la iglesia si su familia no alcanza a Cristo? Usted perdió su tiempo. Usted perdió su tiempo. No hace nada en ese lugar. Usted perdió su tiempo. Usted tiene que orar. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que llevar a sus hijos a Cristo. No hay forma otra que pueda hacer. No cargue a sus pastores. Pastor, ore usted por mi familia. No, es su familia. Es su familia. Y quiero decirle algo sorprendente. Por favor, anótelo. Esto es hermoso. Cuando usted muera, el pastor no va a entregar cuenta de nada sobre usted. Usted entregará cuentas a mí. ¿Estamos dando claro? ¿Estamos dando claro? No llame al pastor al niño. El Señor, ¿será que es posible que pase el pastor al niño? Llamemos al hermano Jordan, de pronto él puede tener una mejor conversación. Y yo diría: no tengo nada que ver con eso, Señor. Es tu asunto, resuelto.
El salmista dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Qué encuentra usted en los 3 primeros versículos? ¿Qué es lo que encuentra? Encuentra a un hombre diciendo: la palabra de Dios es mi sustento. La palabra de Dios es mi sustento. ¿Y a dónde puede ir el hombre si no fue guiado por la palabra de Dios? ¿Qué podría hacer el hombre si no fuera guiado por la palabra de Dios? Pero en el 36 dice: pero yo reconozco que puedo llegar a vanidades. Yo reconozco que puedo corromper mi corazón con el dinero, con la posición, con la fama. Yo puedo reconocerlo, por eso inclina mi corazón, Señor. Sujétalo, porque aunque pueda ser el hombre sin Cristo en una vida arrogante, ¿a dónde podrías llegar si Cristo no fuera tu Señor? Y Él dijo: inclina mi corazón, Señor, a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a las historias de tus hechos asombrosos. Oh Dios, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. El salmista estaba reconociendo la importancia de la palabra de Dios en la vida de un hombre que adora a Dios. No puede haber adoración sin lectura. No puede haber adoración sin oración. Entonces, ¿a quién adora, mi querido hermano? ¿A quién adora, mi querido amigo? Cantar cánticos lo hace hoy Paco Man, lo hace hoy hasta Shakira tiene una canción cristiana. Pero eso no me hace adorar a Dios. Venir a la iglesia no me hace adorar a Dios si mi corazón no está dispuesto a humillarse delante de Dios. ¿De qué me sirve vestirme bonito como cristiano y hablar como cristiano si mis hechos niegan la palabra de Dios? En ese sentido, Dios nos permite caer en pecados para disciplinarnos por los hechos, para ayudarnos en los que ha de venir y para demostrarnos que aún tenemos capacidad para pecar. Pero cuando pecamos, digamos como dijo el salmista: inclina mi corazón, Señor. Inclina mi corazón. Inclina mi corazón, porque si no fuera, Señor, por tu gracia, por tu favor, yo no podría hoy presentarme delante de Él. ¿Sabe una cosa? Cuando Cristo vino a la cruz del Calvario, Él nos encontró atestados de toda maldad. Nos encontró llenos de muerte, llenos de toda ira por parte de Dios. Pero Él nos dio fe. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra de Dios, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Usted me va a decir por qué usted tiene que leer la Biblia. Usted me va a decir usted por qué tiene que obedecer la Biblia. No es porque el predicador dice obedece la Biblia. No es porque el pastor dice obedece la Biblia. Es porque de ella depende tu salvación. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Alguien puede tomar la lectura, por favor? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero con la fe se produce salvación. Si no hay fe, no es posible ser justificado. Y si usted no es justificado, entonces usted no puede conocer a Cristo. Y si usted no conoce a Cristo, usted está muerto en sus delitos y en sus pecados, y usted tiene un lugar reservado para eso. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios, no el testimonio. Alguien me decía: pastor, a mí me encantaría ser como usted. Yo le dije: grande trabajo tienes. Tendrás que llorar más que yo. Sí, cuando te pongas sobre tus rodillas tendrás que clamar a Dios con más misericordia que yo. Porque no es fácil verlo a uno así, simpático, sino lo que cuesta. ¿Cierto? Sino lo que cuesta. No es tanto ver al predicador predicar, sino cuántas horas tuvo de rodillas delante de su Señor. No es ver al predicador
predicar, sino cuántos días estuvo estudiando su sermón y en él encontró que Dios dijo: tienes que cambiar esto en tu propia vida, hijo. Tienes que cambiar esto, no puedes enseñar lo que no puedes hacer. Tienes que cambiar esto, mi hijo, no puedes hacer y obligar a alguien a hacer algo que no, porque si no serías un hipócrita. Necesitas cambiar tu manera de pensar. Necesitas guiarte por el consejo de la palabra del Señor. Y sabe una cosa interesante, y es que cuando hablamos de la fe, estamos diciendo que ella proviene de la palabra de Dios. O sea, la Biblia produce fe y la fe produce obediencia y la obediencia produce salvación en aquellos que creen en Cristo. Y en ese sentido, usted no es obediente a la palabra de Dios. Y yo quiero que usted se mire así: si usted no es obediente a la palabra de Dios, entonces ¿dónde está Cristo? Usted está luchando en su vida porque usted no entiende por qué continúa pecando y haciendo cosas que no corresponden a la gracia de Dios. ¿Dónde está su Cristo? Tendría que empezar a preguntarse si en verdad la sangre de Cristo ha sido aplicada a su vida para redarguir. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Y todo aquel que me ama guarda mis mandamientos. Pero hay una verdad que voy a decir ahora mucho más fuerte: usted no ama a Cristo. No me mire de esa manera, porque no es permitido. Usted no ama a Cristo. Si usted amara a Cristo, usted estaría llorando con este mensaje. Usted estaría pensando: Señor, en verdad yo soy un pecador. Yo soy tan malo que no merezco estar en este lugar sentado. No merezco. Usted tendría que estar pensando: Señor, ¿cuándo fue la última vez que pequé? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo que no te agradó, Señor? Porque estaríamos dispuestos a quitar la escopeta a un hombre para defender a nuestra familia, pero no estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas por defender a aquel que nos sacó de muerte a vida, de tinieblas a luz, de un lugar de dolor a la vida eterna. Si en verdad amáramos a Cristo como dice su palabra, entonces hoy reconoceríamos que somos pecadores en potencia y que necesitamos vivir atados a su palabra. Hoy estaríamos pensando: Señor, cada vez que tu palabra se abre, ella me dice a mí que yo soy pecador y que necesito a Cristo. Amar a Cristo no es venir a la iglesia. Amar a Cristo es reconocer que Él es el único medio para la salvación. Amar a Cristo es reconocer que sin Cristo no podemos llegar al cielo. Ahora dígame, ¿por qué tiene que obedecer la palabra de Dios? Dígame por qué tiene que escucharla con atención. Dígame por qué tiene que guardar sus tesoros. Porque Dios se preocupó desde Génesis. Guárdala, enséñala, exhorta que la viva. Átalas en el cuello, guárdalas en todas las paredes de tu casa, escríbelas. ¿Por qué? ¿Es que este Dios es loco? ¿Es que este Dios que cree que las cosas se nos pueden olvidar? Sí, se nos pueden olvidar. Claro, totalmente. Se nos puede olvidar. ¿Y sabes cuándo se nos olvida? ¿Sabes cuándo se nos olvida algo? Cuando no ha pasado a ser parte de nosotros. Mi hija nació el 3 de marzo a las 10:05 de la mañana, a manos del doctor Edgar Gómez. Había una pediatra mujer, 2 auxiliares, había una instrumentadora, había un anestesiólogo de 3er año, había un estudiante de internado de 2º año, y estaba yo con mi tarde grabando el nacimiento. A las 10:05, esa hermosa criatura abrió mi rostro y lloró. No era porque era feo,
Si no, ¿por qué tienes que llorar? ¿Por qué puedo recordar eso, Sandra? Porque eso es parte de mí. Porque amo ese ser. Éxodo capítulo 11, versículo 26. Díganlo de memoria. ¿Qué dice? Ajá, no habrá su Biblia. De memoria. 11, 26. De memoria. No tiene, si tiene. 11:26. No tiene. ¿Por qué estaban buscando? Eso me parece curioso. Pero ¿saben cuál es la ordenanza de la Biblia, maestros? Hoy la maestra ha estado con nosotros. ¿Cómo es su nombre? Ana. Y cuando Ana dijo, es una ordenanza. Enséñela a los hijos de los hijos de sus hijos. Estaba diciendo memorícela. No había Biblia, no había teléfono. Memorícela. Ámela, atesórala. Esta es mi tercera vez que leo el libro de Hechos de los Apóstoles. La iglesia se está memorizando Juan, el Evangelio según San Juan. Cada miembro tiene la responsabilidad de memorizar su capítulo. Y yo tengo la responsabilidad de decirle si está bien o está mal, o sea que nos tenemos que aprender todos. Me estoy memorizando Hechos con todo mi corazón. Y la pregunta que le hice a la iglesia ese día, ¿qué pasaría si nos quitaran todas las Biblias del mundo? ¿Será que la iglesia puede armar una Biblia? ¿Será que nosotros formamos una Biblia, señores? Esa sería una ardua tarea. Pero aquel que me ama guarda mis palabras. Aquel que me ama atesora mi palabra. La palabra de Dios dice que la fe que ha sido dada por Cristo y confía en Él en justicia, lo confiesa como el único instrumento para justificación, lo cual significa que Cristo es el único que puede justificarnos de nuestras maldades, de nuestros hechos por medio de la fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y si usted quiere mantener una fe fuerte en obediencia a la palabra del Señor, lo que usted tiene que hacer es vivir pegado a las Escrituras. Vivir amando las Escrituras, vivir atesorando el consejo de las Escrituras, guardar la palabra de Dios, porque usted y yo estamos propensos a vivir una vida fuera de Dios y estamos listos para obrar toda clase de injusticia. Ahora el Señor nos dejó a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos dejó para que Él pudiera santificarnos. Nos dejó a su Espíritu Santo para santificarnos una vez nos haya justificado. Pero ahora la palabra santificación significa ir limpiando. No, yo no quiero que usted piense que el pecado es una destroza de sala de urgencias. El pecado no sale gota a gota. No me diga, pastor, que estoy luchando contra este pecado. No, usted tiene que nacer de nuevo. El pecado no es una bolsa de urgencias que sale gota a gota. La Biblia dice que Cristo rompió la autoridad del pecado. Y una vez que usted se ha expuesto a Cristo, usted es nacido de nuevo. Usted ha pasado de muerte a vida. No es un proceso, estoy en el proceso de dejar el pecado. No, usted está en el proceso de reconocer que todavía no lo ha dejado. ¿Y sabe algo de esto? Es que cuando vemos la justificación que el Señor Jesucristo dio por medio de la fe, que la fe viene por la palabra de Dios, entonces entendemos que el Espíritu Santo de Dios que mora en la iglesia tiene la responsabilidad de limpiarnos y de presentarnos cada día más delante de Dios como aprobados que no tienen de qué avergonzarse.
Esa es la única verdad de la santificación. No es que Dios nos hizo santos perfectos ahora, porque todos los días pecamos. Pero la santificación tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo de Dios en decirnos, eso no agrada a Dios, arrepiéntete y vuelve tu corazón a Cristo. Reconócelo y pide perdón. El hijo pródigo dijo a su padre, dame todo lo que me pertenece. Tomó todo y se fue y él lo disfrutó, pero una vez todo acabado, empezó a sufrir. Empezó a padecer. Y fue entonces en una condición precaria, difícil. La Biblia dice que el entendimiento llegó a su vida. Y dijo, oh Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi Padre. ¿Sabe? Dios no te deja pecar para demostrarle que eres pecador. La Biblia dice que tú eres pecador como yo. Dios no necesita hacer nada para demostrarlo. Tú y yo somos pecadores. La Biblia dice, todos somos pecadores. La Biblia dice, todos estamos apartados de la gloria de Dios. La Biblia dice, no hay ni uno que haga lo bueno, ni aún uno. No hay que busque a Dios. No hay ninguno. Pero Cristo vino a tomar y a revelar a aquellos que Dios había predestinado para salvación. Aquellos a quienes Dios había dispuesto a revelar a su Hijo Cristo. Y sabe algo curioso de esto, es que Dios está interesado en que usted sepa que si usted está en ese lugar en Cristo, es porque así tenía que ser. Te ha salvado por su gracia, te ha salvado por su misericordia, pero aún necesitas entender que el pecado habita en medio de ti. Y ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Sin santidad ninguno verá a Dios. La Biblia dice que sin santidad ninguno verá a Dios. Y dígame, ¿qué pecado nos hace santos? ¿Qué pecado nos lleva a Cristo? ¿Qué pecado nos purifica? Entonces la única forma de vencer el pecado que mora en nosotros, Pablo dijo, ciertamente aquello que quiero hacer no hago. ¿Quién de ustedes tiene poder suficiente para vencer al pecado? ¿Quién de ustedes tiene poder suficiente para levantarse cada mañana y salir de su casa sin doblar sus rodillas? ¿Quién de ustedes tiene poder suficiente para tomar decisiones sin el consejo de la palabra de Dios? Entonces, dígame por qué es importante obedecerla. Obedecer la palabra de Dios revela a Cristo en su vida. Obedecer la palabra de Dios revela que usted ha nacido de nuevo. Obedecer la palabra de Dios revela que usted en verdad ha sido lavado con la sangre del Cordero. Yo no he venido a decirte que tienes que obedecer la Biblia. Quiero decirte por qué debes hacerlo. El Espíritu sigue trabajando en santificarnos. Pero escúchame, Él quiere ir quitando paso a paso lo que está mal en nuestras concupiscencias, en nuestros cuerpos, en nuestra manera de pensar. Él quiere quitarlo, pero Él necesita que tú te sumerjas en la fuente de la vida eterna. La Biblia habla de sí misma diciendo, es como un río. Es como un río de fuentes de agua viva. Querido hermano,
Cuando tú sabes someterte a la palabra de Dios, cuando no lees la Biblia, estás dando mayor oportunidad a que el mal que mora en ti tenga mayor dominio sobre tu vida. Quiero invitarte a que te coloques sobre tu pies.